Seguimos, ni les cuento hoy la paciencia que me está teniendo toda la gente de operación técnica, porque bueno, uno tiene que acostumbrarse a estas cosas. Estuvimos hablando un poquito de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, pero también en otros puntos del país hubo algunas marchas de los jubilados y vamos a estar en comunicación con Javier Bareto, que es el secretario de la OTR, la Organización de Trabajadores Radicales. Hola Javier, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Pero muy bien. Bueno, Javier, queríamos también ver tu postura con esto que pasa con los jubilados desde otro lado, ¿no? Desde una organización de trabajadores y cómo ve esto de los jubilados, cómo lo sentís, y creo que en Córdoba también has participado, pero quiero que me lo cuentes vos. Sí, primero, como dijiste, bueno, soy secretario general de la Organización de Trabajadores Radicales de acá de Córdoba, pero además soy secretario general del sindicato de AEFIP, que son los trabajadores de la AFIP, del ARCA hoy. Hoy participamos, así como venimos participando en los últimos miércoles, en la marcha acompañando a los trabajadores jubilados, jubiladas. Bueno, entiendo que es importante que todos nos involucremos. Creo que es el sector más castigado, viene castigado hace años, Sí. pero mucho más castigado en este último año y medio, y que no tiene tiempo para esperar, así que es necesario que con urgencia se produzcan las soluciones para este sector, que tengan lo mínimo indispensable como para alimentarse, medicamentos, y evidentemente elevar el poder adquisitivo. Hoy el gobierno nacional lo que te argumenta como un déficit cero, que siempre es bienvenido, pero es un déficit construido sobre el ajuste directamente sobre fundamentalmente el sector que más perjuicio recibió fue el sector de jubilados y jubiladas, y el ajuste a nivel de sus salarios y la pérdida de poder adquisitivo. Por supuesto, nuestro sector también de los trabajadores activos también es otro de los fuertemente afectados por ese lindo número que figura muy lindo en un Excel, pero que en realidad está absolutamente alejado de la realidad del día a día que vivimos los ciudadanos, ¿no? Hablamos un poquito de números, de economía, de cómo están los jubilados. Te llevo a la otra arista de todos estos temas que están pasando hoy, que esto que pasa en el ambiente, ¿no? Esto de la policía, los jubilados, los barras, la seguridad, las medidas que se toman, ¿cómo lo ves? A ver, ya en desacuerdo con cualquier tipo de acto de violencia, y aún más en desacuerdo si esa violencia es ejercida desde el Estado. Creo que me parece que se puede protestar, se puede plantear la disidencia sin necesidad de avanzar en situaciones de violencia, y sí veo una actitud muchas veces de parte de las autoridades que me parece que tiende más a provocación, la cuestión de infiltrados, determinadas situaciones como que están queriendo que eso se produzca. Desde ya el rechazo a cualquier situación que pueda traducirse en una cuestión violenta, desde quien manifiesta, pero fundamentalmente desde quien debe mantener el orden, etcétera, y desde el rechazo a actitudes de tipo represivas. Me parece que hay una sobreactuación en ese sentido de parte de, en general, muchas veces las fuerzas de seguridad, y sin lugar a dudas hay una sobreactuación de parte de la ministra de Seguridad Bullrich en ese sentido, ¿no? Voy a aprovechar para hablar Te también... hago una acotación. Sí. Nosotros acá en Córdoba venimos marchando. Hoy hubo una marcha de jubilados de la cual participamos. La marcha se desarrolló con absoluta normalidad, con los manifestantes efectuando su reclamo como debe ser, pero además con las fuerzas de seguridad también ubicadas, sin provocar, y como debe ser, y la marcha se desarrolla con absoluta tranquilidad, ¿no? Muy bien con eso. Te quería preguntar, más allá de los jubilados y de este tema que está hoy acá, candente, vos sos de una organización de trabajadores, contame cómo ves la situación de los trabajadores, teniendo en cuenta que la inflación baja, pero el bolsillo y las paritarias no van de la mano.
Mira, yo hace unas semanas sacaba una nota de opinión y decía que había un nuevo relato. El nuevo relato tiene que ver, así como en otra época, desde los gobiernos, desde el gobierno en ese momento, se construyó un relato que nada tenía que ver a veces con la realidad. Creo que, y la realidad mataba ese relato, creo que hoy el gobierno nacional ha construido claramente un nuevo relato, eso muchas veces es replicado, a veces sin mucha profundidad ni objetividad por los muchos medios de comunicación, y además repartido después por cientos de miles de un ejército dentro de las redes que hoy tiene fuerza de incidencia en generar una cuestión en la opinión pública. Creo que una cosa, lo te decía recién, digamos, el déficit cero está construido sobre la base de ajuste al poder adquisitivo de jubilados, de trabajadores, de las provincias, de los sectores medios. La inflación que baje, y es un dato positivo, pero me parece que muchos de estos números o de esta cuestión de bonanza económica que el gobierno intenta instalar socialmente no se condice con la realidad. La realidad que observamos es índices de pobreza y desocupación que siguen en niveles alarmantes. La inflación, por más que haya bajado, sigue también en niveles muy altos, no tienen ninguna cuestión para festejar. Muchas veces el aumento de los precios es absolutamente superior, así que habría que generar ahí un debate de qué manera se calculan esos números inflacionarios y la realidad que vivimos, por ejemplo, en nuestra provincia, que entiendo que se viven a nivel general en el país. Lo que venimos observando es situaciones de despidos y suspensiones que ya no solo se dan en los sectores públicos, sino que desde el año pasado vienen avanzando también en los sectores privados, en las fábricas y en distintos estamentos en donde el consumo claramente no prospera y el poder adquisitivo de los salarios, que venía teniendo una pérdida ya en las etapas anteriores, bueno, claramente con la devaluación inicial de Milei y con todo el proceso siguiente, ha sido altísimo la baja del poder adquisitivo. Así que la situación la veo muy alarmante y más si el gobierno primero no entiende del diálogo, primero no se sienta con los distintos sectores de la producción y del trabajo y genera un esquema de diálogo de salida, y en la medida que no cambie la variante y genere un sistema que esté más orientado claramente a producción y a la generación de empleo, y veo muy difícil la situación y veo que la situación no mejora, insisto, puede tener unos números muy bonitos a nivel de Excel, pero en la realidad otra es la vivencia, ¿no? Para terminar, tengo una pregunta que mencionaste en el comienzo de la nota. ¿Por qué Arca ahora? Porque debe haber mucha gente que dice, ¿por qué le pusieron ese nombre? ¿Por qué cambió la nomenclatura? No, a ver, todas las decisiones que viene tomando el gobierno en general, pero por ejemplo en nuestro ámbito, hoy nosotros ya estamos en una situación también de conflictividad, no son para una mejora del funcionamiento del organismo, no son para una mejora o más servicio para los contribuyentes. Mira, nosotros hoy en general el gobierno utiliza argumentaciones que son parciales, falaces, como para tratar de generar marketing en la sociedad y mantener el aplauso social sobre determinadas medidas, pero que generalmente son mentirosos los planteos. Nosotros hoy tenemos una realidad, por ejemplo, de paritaria salarial congelada desde el 2024 con bajas salariales, que es uno de los motivos generales del reclamo, pero además era una decisión hace 2 semanas que tomó el Arca, cierra 38 distritos y otro tanto de en todo el interior del país. Y esa medida no solo va a producir una afectación directa a nuestros trabajadores, porque solamente verbalmente, si bien no tenemos despido, le plantea el traslado de ellos y su familia a la unidad administrativa más cercana, es decir, a 200 kilómetros, con todo lo que ello representa, sino que además genera un fuerte perjuicio a la sociedad, porque, por ejemplo, toda la sociedad de esos lugares, Chilecito, Villa Dolores, Cruz del Eje, que utilizaba ese espacio físico de AFIP para hacer los trámites de manera presencial, a partir de abril, que se aplicaría esta medida, dejaría de tener esa alternativa. Te menciono, por ejemplo, la cuestión más sencilla.
que tiene incidencia fiscal, pero que tiene incidencia hoy ya en todos los trámites, en la clave fiscal. Vos me dirás, no, bueno, pero se puede sacar por Internet. En realidad el sistema de Internet para sacar la clave fiscal no es de los mejores que funciona. En general muchos contribuyentes tienen el problema de el bloqueo de la clave, tienen que blanquear la clave. Para hacer los datos biométricos, que es la foto de la persona, etcétera, a veces tienen muchas dificultades y terminan concurriendo a los espacios físicos de la administración, ni hablemos de aquellos sectores que no se llevan todavía con la tecnología, o otros mayores que siguen concurriendo físicamente a los edificios físicos, y ni hablemos de que son medidas absolutamente antifederales que están cerrando lugares en el interior, en el interior del interior, donde justamente la cuestión de la conectividad no es una de las virtudes que tenga nuestro país, lo que significa que claramente con las decisiones que toman perjudican a nuestros trabajadores, pero también hacen un perjuicio importante a la sociedad toda, ¿no? Javier Barreto, muchísimas gracias, que tengas una buena semana. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo para ustedes y también para su audiencia. Gracias. Bueno, nosotros después de esta nota también vamos con un recreíto de música y llamanos porque se vienen los mensajes.